cómo dormir bien y arrancar el año con toda. Exacto, porque este año les habíamos prometido, el año pasado, pues, hablar sobre los sentidos. Entonces, pues vamos a hablar del sueño y luego empezaremos las siguientes semanas a hablar de los diferentes sentidos, darle sentido al gusto, al olfato, al tacto, a la vista y a otros sentidos desconocidos como el interoceptivo y el proprioceptivo. Pero empecemos por dormir. Les quiero contar una historia muy simple. ¿Por qué dormimos los seres humanos? Es bien interesante que aún no sabemos muchas cosas del sueño. Yo soy, digamos, un investigador del sueño desde lo interno, desde ser consciente de mis sueños. Aquí les he hablado de sueños lúcidos, pero también desde la lectura científica y desde, obviamente, el trabajo con pacientes. Abrazos a lluvia y sombra. Saludos desde Miami a Marcia Martínez. ¿Esto está bien? Bienvenidos, bienvenidas. Otra vez nos encontramos. Espero que este año nos acompañen todos los martes a esta hora, que tenemos muchos temas diferentes para hablar. Vamos siempre a contarles cosas valiosas desde lo espiritual y lo científico a la vez. La idea es juntar esas dos realidades, la ciencia con la conciencia, y esa es la búsqueda permanente. Entonces, ¿por qué dormimos? ¿Por qué un ser humano? No estoy hablando de un para qué, sino un por qué. O sea, ¿qué ocurre para que yo duerma? Y ocurren dos cosas para que yo lleve a dormir. El dormir es una práctica irreemplazable. Eso es lo más importante para recordar. Dormimos por dos realidades que son simultáneas e importantes, pero no van de la misma manera. Y ahí es donde en las vacaciones se nos descuadran. Se llama contraste circadiano. Voy a explicar qué significa esa palabrota o esas dos palabras. Contraste circadiano suena muy raro, yo entiendo. Y lo otro es más raro todavía para las palabras, pero no va a ser muy difícil cuando lo traduzcamos. Se llama presión homeostática del sueño. Algunos autores lo hablan en lenguaje más castizo, hambre de sueño. Y eso tiene que ver con dos mecanismos muy sencillos. Vamos a hablar de la presión homeostática del sueño, que tiene que ver con una molécula que se llama adenosina. Nada de eso suena fácil, pero ya los voy a llevar a lo sencillo. La adenosina, cuando ustedes tienen energía, la energía que me permite hablar hoy, la que les permite a ustedes empezar el trabajo, depende de una molécula que es como la moneda de intercambio energético que se llama ATP. El ATP es adenosintrifosfatos, es fósforo con adenosina. Adenosina es esta molécula que cuando yo la uso para gastar energía me queda un residuo. Es muy bonito porque yo voy acumulando ese residuo a lo largo del día y ese residuo es el que me lleva a dormir. Cuando tengo más adenosina, mi cuerpo produce sueño. ¿Por qué? Porque necesita poder utilizar, o sea, deshacerse de esa adenosina que cuando se acumula, el cuerpo está diciendo, listo, descanse. Escuchen esto. Genero energía a través de una molécula que se llama ATP. La uso, pero el residuo que me queda cuando se acumula me va llevando a dormir. Hagan de cuenta que es una curva que va creciendo así. Curiosarte, hola, artesano, buenas tardes. Entonces, cuando yo voy sintiendo sueño, es porque estoy acumulando. Llega un momento en que cuando acumulo mucha adenosina, voy a hacerles una paréntesis que es importante entender. Los receptores de adenosina los bloquea el café. Por eso cuando uno toma café, se le va el sueño. Y por eso el café nos despierta. Sin embargo, una recomendación es no tomar café antes de una hora después de habernos despertado bien. Entonces, primera causa, o segunda, porque es igual de importante, dormimos por la adenosina que se acumula y que está relacionado con el uso de la ATP. Yo me duermo por eso. Técnicamente, ustedes lo van a encontrar que cuando tienen mucha adenosina tienen mucho sueño. Pero si no se junta con lo otro, entonces vayamos a lo primero. Cada vez que yo me muevo, cada vez que yo actúo, cada vez que yo gasto energía, mi cuerpo va acumulando esta molécula que me va a llevar a decir, necesita dormir para reponer esto que acumuló. Como quien dice, ya se llenó la copa, tengo que dormir. Como cuando ustedes tienen hambre, quieren comer, cuando tienen sueño, quieren dormir. Esto es simple. La adenosina. Entonces, cuando ustedes, en biología, decimos que más o menos por cada hora de actividad, y la gente dice actividad es hacer ejercicio, correr, trotar, no, de estar despierto, digámoslo, yo estoy consumiendo un gas. ¿Qué pasó? No Y nos así se ha sentado, escuché. ahora uno está consumiendo energía. Claro, claro, así esté sentado, pero obviamente es interesante entender que hay forma diferente de consumir. Hay lo que se llama el NEAT, que es un gasto metabólico basal, que es como yo siempre digo que es como en una empresa. A mí me gusta hacer la asociación de la energía corporal con una empresa.
el cuerpo, y es como el gasto de funcionamiento, que ahí viene, por ejemplo, todo lo que significa la nómina, que el hígado consume un pedazo, el corazón otro, el riñón otro. Luego tiene además uno lo que sería en este caso la luz, el agua y el teléfono, que son los funcionamientos básicos de todo el sistema, pero luego puede tener unos gastos extras, que va a ser fiestas y cosas. Cuando estamos en vacaciones, nuestro sistema come a deshoras, hace una cosa que es muy crítica y es lo primero que hay que cuadrar 4 cosas para volver a dormir rápidamente después de vacaciones. Hacemos una cosa que se llama jet lag. Ustedes todos deben haber escuchado el jet lag, que es cuando uno se descuadra en el horario entre donde estaba a donde llegó. Pero ese jet lag puede ocurrir porque viajé de Colombia a España o de España a Colombia, hice un desfase con mi ciclo circadiano, que es la segunda causa, le hablaba del contraste circadiano. Pero yo puedo hacer jet lag por 2 razones distintas, porque me acuesto a horas distintas o porque me levanto a horas distintas, sobre todo eso pasa entre semana, y la gente se acuesta temprano o a una hora entre semana y el fin de semana se acuesta muy tarde, se levanta muy tarde. Eso es lo mismo que si me hubiera viajado 3 o 4 o 5 horas de diferencia, las horas que me descuadré. Y también hago un jet lag que es muy raro para las personas entender que es el jet lag alimentario. Ese jet lag alimentario es cuando en vacaciones como a deshoras, duermo a deshoras y tiene que ver con lo segundo. Entonces la primera es presión hemostática del sueño, que es por cada hora de actividad mi cuerpo va acumulando para descansar aproximadamente 20 a 30 minutos de sueño. Es una cuota de sueño que yo tengo todos los días por la actividad. Si hago más actividad, requeriría más sueño, o si hago menos actividad, pero se debe a la adenosina. El segundo se debe a la relación que tengo con la luz y la oscuridad. Contraste entre luz y oscuridad, frío, calor, comida, ayuno, lo que sea. Circadiano es cerca al día. Hace ya más de 60 años, y bueno, realmente esto estoy hablando de la década del siglo XVIII, incluso, que se empezó a descubrir la mimosa púdica, que es una flor que ustedes de conocer las hojas que se cierran y se abren con luz y oscuridad, pasa con los nenúfares y con muchas plantas. Pero este personaje lo que hizo fue colocarlo debajo de un sitio donde no hubiera luz y se dio cuenta que seguía teniendo eso y encontró lo que se llama el reloj biológico interno. O sea, todos tenemos un reloj que funciona por nuestra cuenta. Ese reloj se descuadra en vacaciones por el jet lag social, se descuadra cuando viajo a otro país y se descuadra cuando como a deshoras, tristemente, porque ese reloj, tenemos 4 relojes, eso hemos hablado muchas veces. Tenemos un reloj que es el reloj biológico, que está determinado por una zona del cerebro que se llama el núcleo, una zona específicamente del hipotálamo, el núcleo supraquiasmático, que tiene que ver con la luz y la oscuridad. Tenemos un reloj metabólico que tiene que ver con la comida, a las horas que como y dejo de comer. Eso es, en las vacaciones cambiamos el reloj biológico porque nos atrasamos o adelantamos a las horas de luz y de oscuridad. Tenemos un reloj metabólico que tiene que ver con lo que comemos. Tenemos un reloj social, que es el que se nos afecta los ritmos de despertarme, activarme, trabajar y dormir. Y en las vacaciones lo cambio. Y tenemos un reloj ambiental que tiene que ver con las horas de exposición a la luz solar. Si yo quiero en 2 días volver a dormir como duermo, si es que duermo bien, y si duermo mal, empezar a dormir bien, es muy importante. Ser valioso, trascendental, instructivo, generoso, inteligente. Ah, no, qué maravilla todo esto. Yo pensé que estaba ofreciendo una pregunta. Qué honor. JJ Mo. No puede estar hablando de nadie. Tan bonita. Pero los alimentos activan la adenosina. Los alimentos, o sea, la adenosina no es mala, es el residuo natural del ATP. O sea, es un residuo natural que lo activa cualquier tipo de ejercicio, activa la acumulación, pero el sueño es el que te permite liberarlo. El café disminuye la unión con los receptores, lo que hace que tú no tengas sueño. Los 4 relojes, bueno, los voy a repetir con todo gusto, los he dicho muchas veces. Un reloj es el biológico y está determinado, ese reloj es interno y ese reloj está relacionado incluso en las personas. Esto es bien bonito. Un día les voy a hablar de la espeleología y los bunkers, que es cuando la gente se mete a oscuras. La liberación de DMT se va a ser un tema de este año bien bonito, que significa qué pasa cuando la gente vive en oscuridad, como en las cuevas, Batman y eso. Los experimentos son muy interesantes porque se desarrollan ciertos dones. Entonces, cuando una persona está en la oscuridad, su reloj biológico sigue funcionando, pero se va atrasando o se va adelantando 20 minutos con los días, pero es un reloj propio. Ese es el reloj biológico y está determinado por una zona del cerebro
que se llama el núcleo supraplasmático en el hipotálamo. Segundo reloj, el metabólico. Tiene que ver con tus horas de comer y de ayunar, que generalmente entre semanas se altera con el fin de semana y eso altera mucho los ciclos de sueño, igual que altera mucho la luz que te expones o no. El cuarto reloj, o el tercer reloj, perdón, no he dicho el cuarto, no he dicho el cuarto, es el social, que tiene que ver con tus horas de actividad y de descanso por tu trabajo. Todos estos cuatro relojes, con el cuarto que es el ambiental, que tiene que ver con el lugar donde te encuentras, la luz que recibes y la oscuridad que recibes, esos cuatro relojes en vacaciones se afectan. Entonces hay que cuadrar los cuatro relojes de una para que tú vuelvas a dormir. Y tienes que entender que vas a seguir produciendo adenosina y tienes el sueño. Entonces uno cuadra estos cuatro relojes y duerme muy rápidamente. Recomendaciones. Dime. Puntualmente, hablando de las personas que duermen mucho, tengo un ejemplo claro en mi casa. Mi hija se puede acostar a las 9 de la noche y pueden ser las 3 de la tarde del otro día y puede seguir durmiendo, a diferencia de otras personas que duermen muy poco. Entonces, la señora preguntaba o alguien preguntaba en el chat como, ¿qué puede hacer uno para estimular y poder consumir algo que le genere de pronto o que le genere ese componente que le dé sueño? Sí, lo que hay que hacer para generar sueño, hay cuatro cosas que se han visto que precisamente generan un buen sueño y al mismo tiempo generan una buena alerta en el día, porque la gracia de dormir es estar alerta en el día siguiente. Hay un estudio reciente, esto es una cosa que yo llevo trabajando hace muchos años, de ver qué produce lucidez en el día y qué produce descanso en la noche. Y sacaron un estudio reciente, incluso hicieron una cosa muy bonita porque cogieron a gemelos para darse cuenta que no es genéticamente determinado, sino en un 10% de los casos aproximadamente de lo que son esos sueños de personas familias que duermen muy poquito, que incluso hay un estudio de que solo el 3% de la población puede dormir menos de 6 horas, el resto necesitamos más, aunque yo estoy ahí en las 6 horas, pero hay gente que duerme menos de 3 horas y puede vivir bien. Pero la gran mayoría necesitamos más. Entonces se pusieron a hacer un estudio con familias, incluso con 800 personas y con familias y todo. Les hicieron un cambio en estos cuatro ejes que les voy a contar. Ejercicio físico, exposición a la luz y la oscuridad, alimentación, esto es muy importante, y el manejo del estrés y la actividad mental. Y esas cuatro cosas son las que más nos van a regular estas dos, que es ciclo circadiano y presión hemostática del sueño. Todos se los puedo resumir de la siguiente manera. El desayuno, empecemos por ahí. La gente tiene una historia bien interesante con que sí desayunar o no desayunar y les voy a contar una frase muy sencilla. El desayuno, el breakfast, como se dice en inglés, es la primera comida que hagas en el día. Así sea a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana. Esto es muy importante porque es romper el ayuno. El desayuno es la comida más importante del día, sea a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 5 o 6 de la mañana. Por favor, repite la tercera. No sé cuál es la tercera, pero he hablado de el reloj social, que es el reloj que te cuadras de acuerdo a la labor que tú tienes, si trabajas de día, de noche, por ejemplo, la gente que trabaja de noche, como los médicos, enfermeras, celadores, yo he trabajado mucho con personas que trabajan de noche en el sentido de organizar. Por ahí tengo unos amigos celadores a los que les ayudo para cuadrarles sus horarios. Y hemos hablado de esto varias veces. En algunos de estos, aquí hay muchas cosas grabadas para que las puedan seguir. Entonces tenemos un reloj que es el biológico determinado por el núcleo supraquiasmático y que tiene además todos sus demás relojes en los órganos. El hígado tiene un reloj que está relacionado con el segundo, que es el reloj metabólico, que es el reloj de tu hígado, el reloj de tu riñón, el reloj de tu páncreas, que es bastante, eso es como una orquesta y es bellísimo. Ahí tenemos un tema, hablar de los cuatro relojes que lo hemos hablado, pero lo podemos volver a hablar. Tercer reloj, social, que es el que te relacionas con tu trabajo, y el cuarto reloj, que es el ambiental. Tiene que ver con el sitio donde te ubicas, la luz solar, digamos, es diferente en invierno, ese reloj ambiental, porque los días son cortos y las noches son largas. Si estás en verano, los días son largos y las noches son cortas. Entonces, eso es al revés, obviamente, en verano e invierno. Entonces, esta investigación demostró que el desayuno era fundamental en la manera de estar lúcido en el día y dormir bien en la noche. Y lo primero, entonces, ¿cómo debe ser un desayuno para estar lúcido y dormir bien? Hoy pues eso se ha examinado durante muchos años y el desayuno debe tener una
alta carga de carbohidratos de lenta absorción. Y esos son carbohidratos que nosotros llamamos completos, o sea, verduras y frutas completas. No carbohidratos simples o de alto índice glicémico o de alta carga glicémica. El índice glicémico es una relación que se hace, ustedes lo pueden encontrar en cualquier internet. Los que trabajan en turnos, cómo alinear esos relojes. Yo tengo un programa grabado el año pasado que es de trabajos por turnos. Por favor, míralo, porque es un programa dedicado solo a eso, pero podemos repetirlo en algún momento. Pero ahorita me salgo de esto porque llegamos a dormir bien esta semana. Entonces, desayuno. Empecemos con 4 cosas. Desayuno, para equilibrar contraste circadiano y para equilibrar, porque el contraste circadiano se equilibra con los 4 relojes, el de la luz y la oscuridad, el de la comida, el de la socialización del trabajo y el del ambiente con la luz y la oscuridad externa del lugar donde vives. Entonces, primero, desayuno. La primera comida del día debe tener gran cantidad de carbohidratos complejos. Si tú tienes carbohidratos complejos, o sea, levantarte y desayunar con eso y no un cornflakes, unos cereales, un jugo de naranja, un pan con mermelada. Esos son carbohidratos de rápida absorción que te van a generar picos de insulina, que te van a afectar la lucidez del día y el sueño en la noche. El desayuno de la mañana, si tú haces, digamos, un extract, verduras, los comes, por ejemplo, hacer esos smoothies de verduras, cargados de verduras, con una fruta si quieres, funciona muy bien. Y una carga moderada de proteínas y de grasas, o sea, más carbohidratos, pero ojo, carbohidratos de lenta absorción, verduras enteras, frutas enteras, completas, sin colar para no perder la fibra y que te las puedas comer. ¿Sí? Ay, quesito y el huevito. El huevito está bien, el huevito es proteína. No, está bien. El huevo, o sea, tú puedes, pero pan no, sí. Es que te escucho entrecortado, no sé por qué pasa con tu. ¿Qué son carbohidratos complejos? Me refiero a los carbohidratos como las verduras y las frutas enteras y de bajo índice glicémico. Se ha visto que cuando las personas toman bebidas como jugo de naranja, que se toman una gaseosa o que se toman o se comen mermelada o azúcar en el café, van a tener menos, y además esto es para empezar, obviamente mañana, porque ya hoy no van a, se van a desayunar ahorita, pero esa primera comida del día, y esa primera comida del día debe estar posterior a haberse expuesto a la luz y haberse movido. Esto es súper simple. Lo primero que tenemos que hacer en el día es exponernos a la luz. Lo segundo es movernos y lo tercero es desayunar. Si quieren rezar, meditar, bienvenido sea. Todo eso cabe dentro del movimiento mental, espiritual y físico. Y el desayuno, la primera comida del día, que no tiene que ser apenas te levantas, y el café no tiene que ser apenas te levantas, sino ojalá 1 hora, lo primero que podrías consumir es agua. Pero lo que los investigadores encontraron es consumir una carga alta de carbohidratos. Según la zona donde viven, no son muy diferentes. Evidentemente, se puede consumir más grasa en las épocas de invierno, más grasa sana, frutos secos, aguacate, huevo, son grasas sanas. Y evidentemente es más carbohidratos se pueden consumir en épocas de verano. Esto se ha visto, sí hay una ligera diferencia, pero lo fundamental es el jugo de pomelo. Todos los jugos son agua con azúcar. La idea es la verdura o la fruta completa, con la fibra, con todos los nutrientes. Esto es clave. Ustedes consumen eso y además consumir proteína. Hay un aminoácido esencial que se llama triptófano. El triptófano es esencial porque ese es el que va a producir serotonina y melatonina, que son las moléculas que nos van a permitir dormir. La melatonina y la serotonina estar con motivación en el día. La arepa cabe en el desayuno. Yo diría que, pues, delicioso, cabe todo lo que quieras, pero es un carbohidrato transformado, no es ultraprocesado, a menos de que sea, pues, ultraprocesado. Pero es una harina. Cómetela, paradójicamente, si quieres, cómetela en el almuerzo, con la bandeja paisa, si te la vas a comer, con lo que vas a comer en el día. Pero en el desayuno, haz verduras con frutas, la puedes volver un smoothie, extractos y un huevo. Puedes comer un pedazo de proteína
de origen vegetal o animal, pero lo que más debes consumir, o lo que se ha visto, lo que te va a mantener más lúcido y te va a dejar sin hambre en el mediodía. En la noche, clave, clave que tu sistema digestivo, ¿sí? Doc, y los famosos batidos. Un batido es un batido de verduras. Es un batido de verduras con 3 verduras con una fruta. Eso es un desayuno que te va a mantener lúcido y te va a favorecer el sueño de la noche. Más una proteína, que para mí la ideal es el huevo, más una grasa que la ideal es el huevo, con un poquito de grasa que es aguacate. Lo que se ha visto es que si es solo proteína, vamos a poner el desayuno, un pedazo de carne con un huevo encima, que es un desayuno muy común que se llama, ¿cómo se llama? Bistec a caballo. Viste al caballo. Ese desayuno, porque se hizo la prueba, esto es investigación, se hizo la prueba de alta cantidad de proteína con un poquito de grasa y sin carbohidrato, no produce el mismo nivel de sueño ni de lucidez en el día. Y te hace una pesadez. En cambio, el desayuno con más cantidad de carbohidratos complejos, insisto, no panes, no arepas, no bizcochos, no jugos, no mermelada. Es frutas y verduras completas, más verduras que frutas, de bajo índice glicémico. Con una porción de proteína, que puede ser un huevo, un pedazo de queso grasoso, ojalá, y algo de grasa, que puede ser frutos secos o aguacate, que es un desayuno completo. Eso te va a dar vitalidad, capacidad y te conecta con tu contraste metabólico de una manera, siempre y cuando primero te expongas a la luz. Entonces, despiértate, abre la ventana para que tu reloj circadiano se entere de que es de día. A la hora que te levantes, sal a la luz, o por lo menos que la luz te entre a la ventana, no mires el sol que te queda ciego, pero sí que te entre la luz solar. Muévete, haz algún tipo de actividad física, de ejercicio, y después de que haya pasado 1 hora o más de haberte movido, levantado, desayuna de esta manera. Y tu sistema ambiental de la luz, tu sistema circadiano del sol, y que sería tu reloj interno que se activa, porque se regula, tu sistema metabólico, y ya te vas a preparar para tu trabajo del día. Con eso has ganado más del 60-70% de poder dormir por la noche y no has hecho nada desde el punto de vista del sueño, pero has hecho todo para organizarte. En el día debes hacer actividad física, que es una de las cosas que favorece el sueño en vacaciones, paradójicamente es que la gente se mueve más. Sí, pero frutas y vegetales enteros, ¿no? Yo quiero no jugo, no jugo, no jugo. Nunca he dicho eso de jugo licuado y colado, eso no. Jugo de naranja, que es lo que más desayunan las personas, eso no tiene nada que ver. El huevo revuelto con brócoli, bien. Los huevos revueltos, cocínalos lento, el fuego lento. Es la mejor forma de, entre menos fuego alto cocines la comida, va a haber menos transformación y menos procesos de alteración del alimento, y va a ser mucho más saludable. Incluso todo lo que sea por debajo de 120 grados va a ser mucho mejor para tu salud. Y frutos secos, papaya, queso, aguacate, sí, pero métele verduras, métele verduras. El desayuno, el ejercicio antes del desayuno es útil siempre y cuando tú estés preparado para hacerlo. Es muy bueno hacer ejercicio en ayunas porque vas a gastarlo del día anterior, lo que tienes acumulado, y vas a tener hasta 40% más de posibilidad de mejorar tu proceso metabólico si haces ejercicio, pero no lo vas a hacer si nunca lo has hecho de primera vez porque te va a alterar. Pero cuando empieces a hacer flexibilidad metabólica sí puedes hacer ejercicio. Cualquier otro jugo, ningún jugo. No he hecho cualquier jugo, ningún jugo. Por favor, ningún jugo. Porque es que el jugo es un índice glicémico alto, es una carga de azúcar alto, y eso es lo que estos estudios demuestran que va a hacer que te dé maluquera y que no duermas bien. Es que esto es muy sencillo. Una alta carga de carbohidratos complejos y una moderada de proteína y grasa sana, ese sería el orden, y no volver a comerse hasta el almuerzo. Si quieres, después en el almuerzo le metes la arepa o el postre después de haber almorzado, nunca de primero. Las verduras y las proteínas y las grasas deben ser lo primero y los carbohidratos lo último en el almuerzo. Y para la cena, comer 3 horas antes de acostarte a dormir. 3 horas antes de dormir. Y esto lo digo con 3 horas antes, depende, o mínimo 2. Esto es para cuadrarte en un día y máximo 2 para poder volver a recuperar el sueño. Mi comida es a las 6. A ver qué dice alguien. Fruta. Después me dan ganas de fruta. No, fíjate que esto es bien interesante. Hay
una cantidad de estudios. Yo sé que muchos nutricionistas se burlan de esto cuando uno lo dice en las redes, pero yo me baso siempre en algo para decirlo y no solo en lo que mi tía decía. Y es que cuando uno consume, hay una cosa y es que el ser humano naturalmente hace resistencia a la insulina de noche para poder pasar la noche durmiendo y no comiendo. Entonces, los azúcares altos o libres que uno consuma de noche, y si son de alto índice glicémico, van a hacer que hagas hipoglicemias y van a hacer que hagas alteraciones del metabolismo. Entonces, la fruta es mucho más saludable en el día, en la mañana, completa. Y si es de bajo índice glicémico, mejor. En la noche no la recomendamos por muchas razones circadianas. Y evidentemente es una costumbre que la gente se acueste a dormir comiéndose uvas, mango, y todo eso tiene sus momentos como todo en la vida. No es lo mismo, el cuerpo no es una máquina que funciona igual como ninguna tecnología, como ningún sistema en la vida funciona igual las 24 horas. Nosotros tenemos lo más bonito para mí que descubrí en la década de los 90 y lo estudio desde entonces, se llama la cronobiología. Aquí hemos hablado varias veces. Y es descubrir que los seres humanos tenemos horarios para todos. Y esto tiene una condición biológica muy interesante. Hay alondras, hay búhos y hay colibríes, así los llamamos en lenguaje que hemos hablado aquí, porque la necesidad de las tribus y de los grupos era que alguien cuidara cada momento. Entonces, más o menos el 10% de la población adulta es alondra, el 30% es búho y el restante es colibrí. Ella es más alondra, yo soy más colibrí, pero hay muchos que son búhos que son nocturnos. Entonces, por la noche, la comida no debe tener carbohidratos simples. En el almuerzo sí, después de haber comido la proteína y la verdura, verdura, proteína, grasa y después el carbohidrato, el arroz, la papa, lo que le vayan a meter, comida real siempre. Si algún día comen un postre, cómenselo. Nunca se lo coman entre comidas, sino después de haber almorzado. Y por la noche, consumir algo de grasa es saludable para que haya más, eh, digamos, sensación de saciedad. Si ustedes se comen una pasta, la sensación de saciedad les dura 1 hora. Si comen algo con grasa sana, con aguacate, con frutos secos, va a hacer que la saciedad sea más larga, sana. No estoy hablando pues de comer una grasa de mala calidad y además que no sea añadida. Uno de los errores de la comida moderna es que las comidas son añadidas, el azúcar es añadido, la grasa es añadida, pero no viene con la comida. Y comer mínimo 2, ojalá 3 horas antes de acostarse a dormir para que se haya terminado de hacer la primera absorción y el cuerpo no compita con eso. Segunda cosa, les decía que son 4 cosas, esto es lo de la comida. Segunda cosa, que ya la nombré, pero es la luz. Póngansela para que se adapten rápidamente en lugares, pónganse a la luz del sol o la luz de la ventana apenas se despierten y la hora y media antes de acostarse a dormir no exponerse a luces azules. En los lenguajes técnicos, la luz azul se llama luz fría, que es de altos grados Kelvin. Cuando ustedes ven una llama de un encendedor o de un fósforo, ven que es amarilla o naranja. Y esa es una luz cálida. Pero la más caliente, lo que es más quemador es la luz azul, por ejemplo, del mechero o de una estufa. Eso en grados Kelvin es más alto, pero en castellano se llama luz cálida, como la luz que teníamos hace unos años, que era rojo, amarillo, naranja, o como dormía la humanidad con teas, espermas, velas o lámparas, y no la que tenemos hoy, que es luz blanca o luz azul, este espectro que hay aquí que ilumina mucho, que es la de las pantallas de los celulares para que las veamos bien. Esa no es buena porque esa inhibe la melatonina, que es la otra molécula que nos permite dormir. Entonces, expongámonos a la luz del día y para cuadrar el reloj que llamaríamos ambiental, la clave es que los primeros 2 o 3 días después de vacaciones, por lo menos cada hora y media o cada 2 horas nos expongamos a la luz del día, para que nuestro cerebro y nuestro sistema interno esté claro que esas son las horas de nuestra luz. Y por la noche a oscuridad. Ustedes en 2, 3 días se cuadran, y esto lo uso uno también para el jet lag, pero vamos a ponerlo aquí para volver al trabajo, que están haciendo un jet lag social, es el mismo principio. Luz de mañana, hacer ejercicio, desayunar de esta manera, luz varias veces al día, no luz de noche y comer 3 horas antes. La tercera consideración es el ejercicio. Se ha visto que el ejercicio físico intenso varias veces al día, en cortos periodos,
es un muy buen estimulante del sueño. ¿Qué significa? No lo que, o sea, están en la oficina, se quieren cuadrar después de vacaciones, cada hora y media, hagan 3 a 5 minutos de, ya es en 10, y se mueve, o suben y bajan escaleras, o hacen un poquito de baile, o hacen algo que les mueva, o unas pausas activas, ¿qué? Que ya mismo salgo a correr. Y se hace eso cada 90 minutos. ¿Esto es para todos niños y adultos? Sí, sí, es el mismo principio. Carbohidratos complejos, luz antes de desayunar, moverse un poquito y hacer varios movimientos cada 90 minutos, máximo cada 2 horas, de 3 a 5 minutos de movimiento intenso para que tu sistema esté muy consciente de la actividad a lo largo de tu jornada laboral. Y antes de dormir, y esto es fundamental, desconectarse. Y el último proceso precisamente es hacer algo que te produzca relajación antes de dormir. Y un baño, 1 hora y media antes de dormir, es muy reconfortante y muy sincronizador con tu proceso. Paradójicamente, el baño de la noche, como pocas veces lo recomiendo, es terminar con caliente. El baño de la mañana siempre recomendamos terminarlo en frío porque nos activa, nos despierta, Cierto. nos hace un contraste con el calor que veníamos de las cobijas y nos pone mucho más lúcidos, activos, dispuestos, motivados, con ganas. El baño de la noche, al final terminar con calor 1 hora y media antes, para que empecemos a hacer ese recogimiento, ahí sí empezar a apagarse. En 2, 3 días, con esta rutina, ustedes van a estar muy lúcidos en el día y muy dormidos en la noche. La repito para terminar. Sirve acostarse con las piernas hacia arriba en la pared antes de... Bueno, es una postura de relajación sin duda, una postura de levantar las piernas contra la pared durante 5 minutos, una postura de yoga que se puede usar para dormir, o una que se llama Shavasana, que es como la postura del cadáver, como uno se queda así con las piernas abiertas. Son posturas que sirven, que se ha visto su efecto por actividades específicas de regulación, funciona. Los difusores con esencias promueven el sueño, depende del olor. Si tú tienes un olor, por ejemplo, como el café, no es inductor de sueño, pero si pones un olor como la lavanda, sí, o la manzanilla también, son inductores del sueño, claro. ¿Queda guardado este live? Sí. Por supuesto, en el Instagram de Americana de Colchones. Ahí lo Sí, van a encontrar como todos los demás. Tenemos 3 años desde la pandemia, pues 20, 21 y 22 guardados. Como les vamos a empezar a hablar de los sentidos de la próxima semana que ofrecimos el año pasado, vamos a ir hablando de cada sentido y dedicarle un tiempo. Esto está patrocinado y promocionado por Americana de Colchones. Recordemos que tienen toda la información aquí, está disponible arriba en el sitio donde queda grabado y ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con sueño para colchones de todas las formas, almohadas de todas las formas, fundas para evitar contaminación de virus, de bacterias, de hongos y muchas cosas más. Claro, Doc. En 8 días vamos a hablar de los sentidos. Sí, vamos a hablar de los sentidos. Vamos a empezar a hablar sentido por sentido. Vamos a hablar, porque es un tema muy bonito, muy científico y muy práctico, volver a darle sentido a los sentidos. Y por eso los difusores pues, nos ayudan en caso del aroma. Cuando hablemos de los aromas, hablaremos de eso. Entonces, nos levantamos por la mañana, a la hora que nos despertemos ahora. Ojalá, y esto es lo más interesante, despertarse sin despertador. Pero cuando uno llega de vacaciones es casi imposible. Pero entre más rápido dejemos el despertador, mejor estaremos más lúcidos. Porque uno se debe despertar cuando termina su necesidad de reparación que ha hecho lo que se llama la presión homeostática del sueño, lo que hemos hablado de la adenosina, cuando ya se ha terminado de liberar y todos los depósitos de beta amiloide y bueno, de alfa, bueno, otras sustancias que no les voy a complicar. Entonces, se despiertan por la mañana, se mueven, se ponen a la luz, se mueven un ratico, lo que sea, unas flexiones, luz, 5 o 10 minutos de luz. Y antes de 1 hora no desayunen, tomen solo agua y después de 1 hora o más desayunen con carbohidratos complejos, sin azúcares refinados, sin añadidos, sin harinas, con un poco de grasa y un poco de proteína saludable. Pasan hasta el almuerzo, solo agua, solo de pronto té, café,
aromáticas. Café no tomen nunca antes de una hora antes, porque si ustedes toman café antes de tener suficiente cortisol para activarse, no va a ser tan saludable. El café es saludable una hora y media después de haberse despertado. No como primer despierta, y menos una aguapanela apenas se despierten, eso tampoco es nada saludable. Pico de Con todo insulina. lo que puede ser rico. Sí, lo mejor es agua sin nada. Si quieren echar un poquito de limón, bueno, eso ya, pero agua, puede ser con un poquito de limón que haya una cosa que tiene que ver con un motor específico del sistema digestivo, pero esto es otro cuento. Después, en la cena, comer 3 horas antes de acostarse a dormir, comer proteína con grasa y vegetales complejos también, no azúcares refinados. Ellos lo podrían comer después del almuerzo si es que los van a comer y ojalá no los comieran, pero solo después del almuerzo. Y un baño 1 hora y media antes de acostarse a dormir. Durante el día varias exposiciones a la luz, cada hora y media, cada 2 horas, y cada hora y media, cada 2 horas, 3 a 5 minutos de un ejercicio entre moderado e intenso de moverse, correr, saltar, brincar, jugar, para que su sistema se adapte. Eso en 2 días los tiene a ustedes otra vez centrados en su trabajo. No perezosos, no desmotivados, no salidos de la ropa, no bravos, no irritables, no esperando, ay, ¿cuándo son las próximas vacaciones? Ya llevo aquí un día y no quiero volver, porque te centras. Tu sistema se adapta en la medida que use el movimiento, que se adapte a la luz, que recupere la comida y que vuelva a entrar en sueño. Esa es la manera en que podemos entrar rápidamente de unas vacaciones. Así es, Doc, y con la mejor actitud, porque va a ser un año maravilloso para todos. La siesta es recomendable, por aquí claro, la siesta es recomendable, hay reclinomatics buenísimas, pero hazla no acostado, sino recostado, de una manera tal para que no tengas reflujo. Y preferiblemente si tienes trastornos de ese estilo o estás embarazada, acostarte de medio lado izquierdo sería mucho mejor. Así es, Doc. Entonces, nada, por el día de hoy nos despedimos, le damos Bueno, la bienvenida al 2023 y pues nada, los esperamos a todos el próximo martes con el tema cómo volver a darle sentido a los sentidos. vamos a empezar a darle sentido a los sentidos. Yo voy a hacer una charla en Medellín casualmente de eso la otra semana en un evento, pero ya les contaremos de los sentidos durante varias semanas. Nos vemos. Así Muchas es, Doc. gracias. Chao, Chao, chao. chao.